Y por lo visto el INE no se tocará. Buenas noches. Esta tarde la Suprema Corte concedió la suspensión en contra del Plan B electoral promulgado hace unos días por el presidente López Obrador. La controversia constitucional interpuesta por el INE contra el Plan B fue admitida esta tarde, admitida a trámite por el ministro Javier Lainez. Como parte del proceso, el ministro Lainez concede esta suspensión solicitada por el INE para que las cosas se mantengan tal como estaban antes del Plan B. Es decir, para que no se aplique ninguna de las leyes del Plan B. El ministro Lainez consideró que dichas leyes pueden estar violando los derechos político-electorales de los ciudadanos. Consejero Ciro Murayama, buenas noches. En este momento, a estas horas del viernes, está totalmente están suspendidas las leyes del llamado Plan B electoral. Buenas noches, consejero. Buenas noches, Ciro. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del ministro Lainez, instructor de las controversias y de las acciones de inconstitucionalidad, ha dictado la suspensión de todos los artículos que el INE impugnó del llamado Plan B, y eso quiere decir que esa reforma está en coma, está suspendida, no aplica hasta que la Corte decida el fondo del asunto. ¿Qué se había aplicado en estas semanas? ¿A cuántas personas se había despedido del INE? ¿Cuántas oficinas se habían cerrado? Por fortuna ninguna. De hecho, la propia reforma contenía en sus transitorios un plazo de 8 meses para concretar la reestructura, para despedir a la gente, para cerrar oficinas, para saber quién se iba a quedar. Para eso el INE, apenas se aprobó, se publicó el decreto, nombró un comité de transición para hacer todo ese estudio, pero ahora queda sin efecto. Es probable que el Ejecutivo o el Congreso o los dos impugnen. El hecho de que hoy se haya concedido 24 de marzo la suspensión quiere decir que pues ya no está vigente y tendría que cobrar plena vigencia. La Corte tendría que retirar esa suspensión y declarar válido el Plan B antes del 2 de junio para que fuera la regla que aplicara en la elección de 2024. Creo que eso es francamente difícil y sí, en efecto, tiene derecho el Ejecutivo, el Congreso, a impugnar esta decisión del ministro Lainez, y eso se verá en una de las dos salas de la Corte, que por mayoría simple, cada sala está compuesta por 5 ministros. Si hay 3 ministros de alguna sala que ratifican la decisión del ministro, pues el Plan B seguirá inoperante y con altísima probabilidad, esa es la lectura que yo hago, vamos a ir a la elección de 2024 con las reglas que ya conocíamos y que pues tanta certeza han dado. Supongo que estás muy contento. Pues la verdad es que sí, muy satisfecho. Yo, como sabes, estoy a unos cuantos días de dejar mi encargo como consejero e irme con una institución que está en pie y con el respaldo de la ciudadanía y ahora de la Suprema Corte, pues es magnífica noticia. Después de los ataques que ha recibido la institución, irse con esta suspensión, con el Plan B aparcado, puesto a un lado, es lo mejor que nos podía pasar para que México esté en condiciones de ir a la elección más grande de su historia. Va a haber casi 97 millones de electores, se va a renovar la presidencia, 30 congresos locales, casi todas las alcaldías del país, 9 gubernaturas, el Congreso de la Unión. Más vale que sea con reglas que han servido al país y no con ocurrencias. Es una muy buena noticia, a mí me deja muy... Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. 11:34 de la noche, tiempo 10:34, corrijo, 10:34 de la noche, tiempo del centro, y en este momento todas las leyes
del llamado Plan B están suspendidas, no tienen vigor, no se pueden aplicar.